Quiñones a la provincia de Burgos en ese proyecto magnífico que representa la consejería que de forma tan brillante lleva Juan Carlos y todo su equipo, ¿no? Y hoy es un momento de alegría también al recibir al alcalde de Melgar de Fernamental y en la propia foto también con nuestro procurador autonómico, con Emilio y, como no, con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, con Roberto. Pero en la foto hemos querido también, con todas las áreas, con los vicepresidentes, con el resto de diputados provinciales, reflejar el agradecimiento de esta institución a la consejería que presides, Juan Carlos. Tendremos tiempo ahora al escucharte no solo de ver cómo va este proyecto, sino del balance de 4 años de gestión al frente de las políticas más importantes que en este caso tiene la Junta de Castilla y León en Burgos, como es el medio ambiente, como es la vivienda y como es también el motor por donde traccionan los proyectos de futuro que van a generar empleo y que van a generar mucha inversión, por lo tanto, que va a mantener el peso industrial de la provincia de Burgos en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero sobre todo que va a representar no solo el presente, sino el futuro de la provincia de Burgos por todo lo que conlleva, ¿no? Empezaremos con un proyecto que acaba con una foto magnífica sobre lo que pasó hace escasamente 1 año y 2 meses, aquí también, en esta sala de comisiones, que fue el acuerdo por el cual se inició todo el proyecto del polígono industrial del Parralejo y todo lo que conlleva. Bueno, pues 14 meses después estamos aquí para anunciar muy buenas noticias. La principal es que van a comenzar ya inmediatamente las obras para desarrollar ese polígono industrial, ¿no? Por lo tanto, y acabo ya reiterando ese agradecimiento al compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con esta tierra, al compromiso de Juan Carlos Suárez Quiñones con esta tierra, que se refleja no solo estratégicamente poniendo a Burgos en el centro de las políticas que afectan a la Comunidad de Castilla y León, sino dotándola de recursos, dotándola de muchas nueces, ahora que Alfonso ha recogido ese argumento tan importante de menos ruido y más nueces, ¿no? Son muchas las nueces, muchísimas las nueces que tenemos aquí en Burgos y que recogemos del fruto y de la mano de ese gran proyecto que es el de la Junta de Castilla y León y el de Alfonso Fernández Mañueco aquí en la provincia de Burgos. Así que, Juan Carlos, bienvenido de nuevo. Sabes que es tu casa y además a la que vienes mucho y te escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, presidente, gracias a los medios y por supuesto saludar a todos los representantes institucionales, especialmente al alcalde de Melgar de Fernamental, que es un poco el protagonista de esta actuación, ¿no? Pero bueno, a todo el resto, al parlamentario autonómico, vicepresidente, diputado provincial, delegado y, bueno, sobre todo, efectivamente, a los medios, ¿no? Y a ti, presidente, porque realmente trabajar con la Diputación Provincial de Burgos y contigo y tu equipo es muy fácil, ¿no? Hemos hecho muchas cosas durante estos años y, bueno, vamos a hacer luego un pequeño balance, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la primera parte de la exposición es hablar de este gran proyecto, ¿no? Porque este gran proyecto forma parte de algo que ha tenido muy claro Alfonso Fernández Mañueco y es que es esencial para, pues para el resurgimiento, la modernización y la actividad económica y social y el empleo y, por tanto, el bienestar de la comunidad, el generar suelo industrial que haga atractivo a las empresas establecerse en el territorio de Castilla y León. Y especialmente ahora, un momento en el que los gases renovables y las nuevas energías, hay grandes fondos, grandes empresas que buscan objetivos y que buscan un lugar donde haya territorio, donde haya agua, donde haya energías renovables y sobre todo también donde haya una administración que acompañe ese proyecto con facilidad y que lo haga realidad sin grandes problemas. Se han fijado en Castilla y León y se han fijado en Burgos. Hemos buscado a esos empresarios y ya veremos cómo este polígono del Parralejo en Melgar de Fernamental tiene un objetivo principal, y es que prácticamente casi todo el suelo lo ocupa un proyecto muy importante de la empresa Ignis, que es un gigante de las energías renovables en el mundo y que, por tanto, va a suponer un antes y un después para esa comarca, para Burgos y, por tanto, para el interés económico y social y el empleo de Castilla y León. Por ello nos pusimos en marcha. Nos pusimos en marcha en una foto que, bueno, va a salir al final, ¿no? Donde, pues la voy a buscar, porque aunque sea al final, creo que es el principio, ¿no? Permitidme que recorra lo que vamos a ver con la foto que hay al final, que es un poco el principio, ¿no?
esta foto. Esta foto es de 1 de octubre de 2024. Ahí el consejero de Economía y Hacienda, junto conmigo y con el presidente y con el alcalde, firmábamos un protocolo de actuación del que derivó, como bien has dicho, en un año y pico, muchas cosas. Derivó poner en marcha un proyecto, un plan regional de ámbito territorial, que es un instrumento de ordenación del territorio que tiene Castilla y León, en virtud de la Ley de Ordenación del Territorio, que es muy eficiente, porque permite que la Junta, a través de una orden que firmo yo, la Consejería de Medio Ambiente y Bien de Ordenación del Territorio, resume y recoge todas las competencias necesarias sin tener que contar con los distintos ayuntamientos y trámites que a veces se dilatan en exceso. Y eso ha permitido que en pocos meses hayamos hecho realidad ese proyecto regional y hayamos aprobado en abril del año 2025 el proyecto regional que da realidad urbanística, ambiental y territorial al espacio al que ahora me voy a referir. Y eso es lo que ha iniciado esa colaboración, porque ten en cuenta que esta actuación es una actuación de la Junta en la que intervienen dos consejerías, que es la Consejería de Economía y Hacienda, que a través del Instituto de Competitividad Empresarial aporta los fondos necesarios a través de una encomienda a la empresa pública Somacil, que está dependiente de esta consejería que yo me honro en dirigir, consejería que en sus funciones de ordenación del territorio y urbanismo pone en marcha el proyecto regional, el plan regional que da realidad territorial administrativa a la infraestructura. Muy atentamente me pasan agua para que me pase la fonía que tenemos de tanta actividad que desarrollamos, ¿no? Pues bien, partiendo de ahí, iniciando y poniendo el esquema, ese proyecto regional que ya anuncio que el jueves 15 empiezan las obras con el acta de replanteo de la obra. Por tanto, no solo en estos un año y pico hemos elaborado el proyecto regional, hemos aprobado el proyecto regional, hemos hecho el proyecto, hemos licitado la obra, hemos adjudicado la obra y ya ahora mismo está hecho el contrato, el plan de seguridad, de obras, de salud, y el día 15 de enero, este jueves, empieza el acto de replanteo y con ello las obras. Unas obras que se van a desarrollar a lo largo de 18 meses para obtener lo que veis ahí, una superficie total del polígono de 557.000 metros cuadrados, por tanto, una dimensión importante, que va a dividirse en distintas descomposiciones territoriales, pero que genera parcelas netas, 435.911 parcelas y superficies netas industriales. El resto pues son otras edificaciones, viales, espacios públicos y todas aquellas dotaciones que urbanísticamente es necesario que una infraestructura de este tipo tenga. Al final, ahí está descompuesto, ¿no? Los espacios libres públicos son 59.000 metros cuadrados, equipamientos 14.000 metros cuadrados, un viario público de 31.434, que es una circunvalación, una vía sur, y los accesos. Hay que tener en cuenta que una de las virtualidades de este proyecto, de este polígono, que es especialmente extraordinario y atractivo, es no solo que está muy cerca de mucho agua que necesitan las empresas de las nuevas energías, sino que está también muy accesible. Está en el juego de la autovía 231, de la 62, de la Burgos 400 y que permite, por lo tanto, pues una permeabilidad para el transporte muy relevante y que ha sido algo muy atractivo. Eso va a permitir hacer unas inversiones que estamos hablando de 11,25 millones de euros. No solo las obras de urbanización, que son casi 5 millones que empiezan el jueves, sino todos los equipamientos. Estamos hablando de todas las infraestructuras de residuos, de energía, de pluviales, de depuración, de abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, que conlleva una inversión global de 11,25 millones de euros. El calendario y la calendarización, que es creíble, porque si algo pretendemos en la Junta de Castilla y León, y lo dice el presidente Alfonso Fernández Mañico, somos de cumplir. Es decir, nosotros no tratamos de no hacer anuncios que luego no se materializan, que es muy propio de otras administraciones distintas a la nuestra, ¿no? Somos de cumplir. Y, por tanto, anunciamos en su momento, en la presentación, que puse la primera fotografía, el consejero Carlos Fernández Carrillo y yo, y el presidente, cuáles eran los dibujos temporales y se están cumpliendo de forma estricta. Estamos hablando que este ha sido el íter de tramitación y que estamos ya aquí, el inicio de ejecución de obras
15 de enero de 2026. De manera que con esos 18 meses, es decir, en el año 2027 tendremos la realidad del polígono industrial y con una característica muy importante, y es que este instrumento del Plan Regional de Ámbito Territorial permite que las actuaciones que se vayan a desarrollar puedan desarrollarse y actuar las empresas que se vayan a instalar a la vez que se realizan las obras del polígono. Eso es una circunstancia relevante, porque sin este instrumento tendría que entregarse la urbanización y la terminación final del polígono para que pudieran empezar a establecerse las empresas. Este instrumento permite que las empresas vayan posicionando también sus actuaciones, sus obras, a la vez que se va realizando la actuación de urbanización, y eso permite adelantar, y es otro atractivo más que damos al mundo empresarial que hace que se fijen en Castilla y León, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos esa calendarización, que estamos ya en ese hito final, y este es un esquema, ¿no?, del polígono y de los accesos que está aquí detrás. Justo estoy yo interrumpiéndolo para vosotros. Tampoco, bueno, podemos mover esto un poco, sí, para que lo veáis, y creo que es mejor situación. Este es el polígono con esos accesos extraordinarios y, por tanto, esa situación que tiene privilegiada aquí en la provincia de Burgos, en Castilla y León. Y eso, esta es una imagen más cercana de lo que son los viarios y el establecimiento, que tiene ya unos ciertos dibujos, porque son ciertos dibujos de esto, ¿no?, que es ese proyecto que ha anunciado Ignis y que ha presentado, tan importante, de una planta de amoníaco, es decir, un combustible renovable, que va a permitir una inversión que puede llegar a los 2.500 millones de inversión. Y no hablamos de una empresa cualquiera, hablamos de una gran empresa, un líder mundial en materia de energías renovables, que hace totalmente creíble ese proyecto, y que gran parte de las instalaciones del Paralejo van a estar destinadas precisamente al establecimiento de esta gran empresa. Esto va a suponer una inyección importantísima de obra, no solo de obra durante la ejecución de ese gran proyecto, obra durante la urbanización del polígono y, por tanto, empleo también durante ese tiempo, sino luego en la explotación de esa planta va a haber una gran importancia de empleo directo e indirecto, que va a suponer un revulsivo económico y social para, por supuesto, para Melgar, pero para la comarca y para la provincia de Burgos. Por tanto, es una gran noticia esta simbiosis entre lo que es necesario para que haya una empresa, y es que haya un suelo industrial adecuado y óptimo para ello. Y eso es lo que tenemos que hacer las administraciones. Las administraciones no hacemos las empresas, pero sí ponemos encima de la mesa las infraestructuras y, por lo tanto, la base para que esa empresa pueda llegar al territorio con rapidez y con ventaja competitiva respecto a otros territorios, porque hay muchas comunidades autónomas que tienen ganas de que Ignis estableciese esta planta allí, pero han elegido Castilla y León por lo que he dicho antes, porque es una comunidad que tiene territorio, tiene agua y tiene una administración, una Junta de Castilla y León y un gobierno que, junto con el gobierno municipal y con la Diputación Provincial, pues hacemos las cosas de forma rápida y de forma eficaz. En definitiva, esto va a ser la realidad, ¿no? Una planta de amoníaco con 1.700 millones de euros de inversión, tiene unas industrias auxiliares energéticas, porque para producir el amoníaco hay que producir hidrógeno verde y hay que, por tanto, tener una serie, 500 megavatios de energía que poder incorporar al proceso productivo, y, por tanto, va a llevar pues unas infraestructuras de energía renovable imprescindibles para que ese amoníaco, ese producto, que es un producto importantísimo, renovable, un combustible renovable industrial, pueda tener esa realidad. Y bueno, y esto es la foto de partida, y mando el saludo de Carlos Fernández Carriodo, que hoy tenía otras responsabilidades y, por tanto, no hemos podido estar los dos, y el agradecimiento a la Diputación, el agradecimiento al Ayuntamiento y el agradecimiento especialmente también a la empresa Ignis, porque se haya fijado en Castilla y León, haya apreciado los beneficios de estar en Castilla y León y en Burgos, y se haya hecho realidad pues su establecimiento en el Paralejo. Decía antes, y decía el presidente, y dice bien, que bueno, estamos, como saben, en los albores de la convocatoria electoral y, por lo tanto, del fin de legislatura, ¿no? Un fin de legislatura que
que, bueno, yo me permito, si me permitís decirlo, pues hacer un poco balance, ¿no?, de lo que ha hecho esta consejería que yo me honro en dirigir en la provincia de Burgos. Yo creo que ha sido son unas actuaciones relevantes. Estamos hablando de más de 200 millones de euros de inversión neta en la provincia de Burgos en estos 4 años. Más de 200 millones. No quiero concretar la cifra porque siempre hay algunas cifras que es mejor no concretar, pero son bastante más de 200 millones de euros. Estamos hablando y para no equivocarme, que en política de vivienda, que bueno, yo he estado en Miranda, he estado en Burgos, he estado también en Aranda, estamos hablando de que estamos movilizando 426 viviendas con una inversión de 50 millones, donde tenemos una atención especial a los jóvenes, porque van dirigidas especialmente, tanto en venta como en alquiler, a los jóvenes de menos de 36 años, es decir, hasta 35 años, a los que ayudamos junto con el resto de ciudadanos en las ayudas al alquiler. Y en estos 4 años hemos otorgado 8.300 ayudas a las familias al alquiler. Ha supuesto una inyección económica de 18,5 millones de euros a las familias de la provincia de Burgos, de las cuales ayudas casi 1.900 han sido a familias jóvenes, hablamos de cerca de 5 millones de euros que hemos dado a los jóvenes para ayudarles a pagar el alquiler, que en el medio rural llega hasta el 75% de la renta que pagan por la vivienda. Estamos hablando también de una provincia especialmente, y tengo que destacarlo a la prensa, porque especialmente motivada en la rehabilitación edificatoria. La rehabilitación es las viviendas existentes, hacer una actuación de rehabilitación energética para consumir menos combustibles no renovables base, y estamos hablando de que Burgos ha destacado especialmente por esa rehabilitación. No son las rehabilitaciones globales a través de las áreas de regeneración urbana, sino las individuales de comunidades de propietarios o de viviendas. Y fijaos, ahí se ha actuado en esta legislatura en 5.211 viviendas en rehabilitación, con una inversión de 60 millones de euros que hemos contado en una gran parte con fondos europeos de Next Generation para poder administrarlos y llevarlos a la provincia de Burgos, ¿no? Repito, 5.200 son viviendas con 60 millones. Luego la nota de prensa va a ir todo, si no queréis apuntar y demás, vamos a dar todas las cifras con comodidad. Estamos hablando también de la parte industrial, la parte de suelo, que estamos en este proyecto de 11,25 millones, pero trabajamos también en una ampliación de Villalonquejar, ese Villalonquejar 5, ese proyecto importante en Burgos que estamos también trabajando, pero que no cuento y no lo cuantifico porque no forma parte de la inversión de la legislatura, sino que formará parte de la inversión de la próxima legislatura. Hemos dado también algo muy relevante y muy querido por los ayuntamientos, que son proyectos de ordenación del territorio, de despoblación. A través de unos fondos de cohesión territorial financiamos a los pequeños ayuntamientos pequeños proyectos de distinto tipo, una zona de coworking, hemos hecho hasta un pequeño matadero, una pequeña tienda, es decir, proyectos que tienen una cuantificación de en torno a 100.000 euros como máximo que nos plantean los pequeños ayuntamientos y que tengan una incidencia para el mantenimiento de la población. Y ahí hemos hecho una inversión de 1,2 millones para más de 20 proyectos que han nacido de pequeños pueblos de nuestra provincia. En el ciclo del agua estamos haciendo una especial inversión acompañados de la Diputación Provincial, que como saben aporta el 40% de la inversión, la Junta aporta el 40% de la inversión, los ayuntamientos un 20%, a los que ayudamos para que lo paguen en 25 años su 20%. Y ahí estamos hablando que en el ciclo del agua tenemos, en esta legislatura hemos puesto en marcha 17 actuaciones de abastecimiento con 18,5 millones de inversión y de depuración 36,26 millones de depuración. O sea que en ciclo del agua en la legislatura ha sido para la provincia de Burgos una inversión de más de 45 millones de euros. En gestión de residuos, ahí estamos con las Bajas y con Burgos, ¿no?, con los centros de tratamiento, con una inversión que supera los 17,5 millones de euros, que también es una inversión relevante. En transición energética, en materia de redes de calor, ampliación de la red de calor del polígono industrial de Villalonquejar, que sabéis que es la red de calor industrial más importante que hay en España, ¿no?, que está hecha por la Junta de Castilla y León, por nuestra consejería, y que hemos ampliado. Hablamos de 5,4 millones más de inversión. En patrimonio natural hemos hecho muchísimas actuaciones. Estamos hablando de la Casa del Parque de Sabinares, La Yecla, el desfiladero de La Yecla que hemos arreglado, esa Casa del Parque en San Pedro de Arlanza y también en Silos, que tiene dos sedes, el albergue de Monasterio de Oña. Estamos hablando de la Casa del Parque del Espacio Hoces de Alto Bri-Rudrón, las instalaciones de San Sadornín, el mirador de Monte Santiago, las mejoras en la Casa de la Madera de Revenga.
Todas esas acciones han sido realidad en esta legislatura, más de 10 millones de euros de inversión. Y recordado ahora con Villarcayo, que tenemos aquí a un representante de esa maravillosa población, que ahí hemos aprobado el otro día otros 425 millones para la restauración de esa estructura, ese monasterio, que habíamos ya dado otros 400 y pico millones para arreglar la planta baja, quedaba otra planta, fui a verlo hace, pues no sé, un mes o algo así, y hemos aprobado otra cantidad igual para terminar la actuación, para que Villarcayo tenga ahí una oportunidad de albergue para el turismo, para los paseantes, y que va a suponer una actividad económica. En definitiva, y con esto termino ya mi larga intervención, ¿no? Han sido más de 200 millones de inversión y de ilusión de la Junta de Castilla y León, de ilusión de un presidente como es Alfonso Fernández Mañeco, que sabe que, como bien ha dicho el presidente de la Diputación, hay que hacer poco ruido y trabajar y dar producción y dar nueces y dar, por lo tanto, actividad económica, empleo, infraestructuras y servicios. Y no hemos hablado de la sanidad, no hemos hablado de los servicios públicos básicos, que no es de mi competencia y que forman parte también de la calificación de cuadro de honor que tiene esta comunidad autónoma por indicadores externos a la Junta de Castilla y León, muchos de los cuales, algunos de los cuales son del propio Gobierno de España, ¿no? Y no tiene más remedio que calificar de excelencia esos servicios públicos. Y, en definitiva, seguir como tenemos que hacer y como nos corresponde, al servicio de los ciudadanos de la provincia, al servicio de los pueblos de la provincia, con la magnífica conducción y acompañamiento de la Diputación y de su presidente, al que agradecemos profundamente toda su ayuda. Bueno, en primer lugar, comparecer en las Cortes a dar cuenta siempre es un honor y, por lo tanto, una satisfacción. Y esa es la primera consideración. Por lo tanto, mañana no es algo tan especial porque, en definitiva, la comparecencia de incendios las hago todos los años al terminar la campaña. Yo pedí esa comparecencia voluntaria cuando terminó la campaña, pero, bueno, los avatares de las Cortes han hecho que se haya tenido que señalar en este periodo de prórroga, ¿no?, de sesiones. Eso, por lo tanto, sin más, estamos a disposición de los grupos parlamentarios, a disposición de los representantes de nuestros ciudadanos y, por tanto, eso es una gran satisfacción y, además, una obligación y una devoción también para la consejería y para el consejero. Y más después de un año muy complicado, muy complejo, en el que los incendios han sido muy graves y, bueno, hay que explicar las circunstancias, porque como se aprovechan por parte de la oposición para manipular, para ocultar datos reales y la verdad, ¿no? Es bueno que la verdad resplandezca y, desde luego, eso es lo que vamos a tratar de llevar en esa comparecencia, ¿no? La verdad, que no es algo nuevo, porque hay que pensar y recordar que ya el propio presidente de la Junta compareció en el propio agosto, en el Pleno de las Cortes, para dar cuenta de los incendios que estaban produciendo en ese momento, en esos tres semanas fatídicas de agosto, ¿no? Y donde después han sucedido numerosas actuaciones de control al Gobierno y al consejero en las Cortes. He tenido interpelación de incendios, he contestado a decenas de preguntas en materia de incendios. Hemos cedido también información escrita que nos piden los grupos a través de las Cortes y información incluso también de documentación. Más de 100 actuaciones de traslado de información de los incendios ha habido durante estos meses. Por lo tanto, la transparencia es absoluta, ¿no? Estamos a disposición y, en consecuencia, pues mañana es un elemento más de esa dación de cuenta. Lógicamente, hay quien plantea esto no por saber más, sino por mantener el conflicto, por mantener la crítica, por mantener la acción política a la vista de las elecciones del 15 de marzo, ¿no? Nosotros vamos a ir, yo voy a ir, lógicamente, con el espíritu de llevar la verdad a las Cortes y, por lo tanto, pues cada uno luego con esa verdad hará lo que tenga que hacer. Nosotros es mantenerla y otros probablemente esconderla y manipularla. Respecto al polígono, en esos menos de 200.000 metros cuadrados que van a quedar libres después de que el proyecto de... 400 y pico mil. Sí, pero bueno, sí. Sí, correcto. Sí. ¿Hay ya alguna empresa que se haya interesado directamente por la empresa? La actividad de la Junta en materia de polígonos no solo es hacer los polígonos, que ya es una gran hazaña, ¿no? Porque estamos hablando de que en la comunidad estamos generando 1.400
hectáreas, más de 14 millones de metros cuadrados de polígonos industriales en las 9 provincias y con una inversión de 250 millones de euros, que no es poco, y con numerosísimos proyectos y planes regionales que conlleva una carga administrativa importante y, por tanto, eso es muy relevante. No se queda ahí. La Consejería de Economía y Hacienda y la Junta en general lo que hacemos es buscar también empresas que puedan llegar a esos polígonos, con dos circunstancias. Uno, nunca decimos que una empresa va a llegar cuando no está firmado un documento de que llega. Y segundo, además siempre lo hacemos de la mano de la empresa, que es la que tiene que presentar el proyecto, como ha ocurrido con el proyecto de Ignis. Por lo tanto, a la pregunta que me haces, estamos trabajando para rellenar el resto del polígono y que en el momento en que haya un proyecto que ya tenga la madurez suficiente como para tener un documento y unas firmas, lo anunciaríamos coordinado con esa empresa. Sí, claro, hay interés por el polígono, porque el polígono está muy bien situado, muy bien comunicado, con los mejores servicios y la mejor configuración, y además con otra circunstancia, y es que si una empresa se interesa por ese polígono, nosotros adaptamos los trabajos de urbanización, si es necesario, a la empresa, ¿no? Porque si las parcelas son de una dimensión y una empresa quiere una parcela más grande, la urbanización se adapta a esa empresa. Por tanto, no puedo desvelar ningún dato, pero se trabaja con interés de ciertas empresas en el establecimiento en el polígono, además de este gran empresón que ya está asegurado. Entiendo por lo que ha comentado antes que se quiere dar más prioridad a empresas, ¿no?, que trabajen con energías renovables, pero no sé si podrían tener cabida otro tipo de sectores. Tienen cabida todas las empresas que quieran establecerse en Melgar de Fernamental. Sí que es aconsejable quizá una especialización de los distintos polígonos industriales, pero eso es un planteamiento de la Junta. Pero cualquier empresa de cualquier naturaleza que quiera establecerse aquí y que por lo tanto haya suelo disponible, va a ser para ella. Está bien, repito, tenemos por ejemplo en Soria, Garray, pues está también especializada en materias ambientales, pero cualquier empresa de cualquier naturaleza es óptima para establecerse en ese polígono. Bueno, entendemos que el proyecto realizado es el mejor proyecto que se ha podido realizar. Si se ha descartado esa inicial consideración es porque tiene una comunicación excelente, porque en definitiva estar rodeado de 3 vías de alta capacidad, 2 de ellas, yo creo que le da una permeabilidad y una facilidad de tráfico suficiente. Por lo tanto, yo creo que si tiene una característica este polígono es la gran comunicación. Otros polígonos no tienen tan buena comunicación como este, ¿no? Este es especialmente destacada la comunicación que tiene. Y en cualquier caso, los proyectos siempre son proyectos vivos. En cuanto se determinase la necesidad de hacer cualquier otra actuación o inversión, sin duda ninguna, la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento, nos pondremos en marcha para hacer aquello que haya que hacer. Sí, me gustaría también una valoración del plan de vivienda de alquiler que presentaba ayer el Gobierno. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Todo el que pueda hacer algo por la vivienda, bienvenido sea. Es decir, aquí estamos hablando de lo público y lo privado. El sector privado, todo lo que pueda hacer por generar más vivienda a precio asequible y con el alquiler asequible, bienvenido sea. Las administraciones, todo lo que puedan hacer, bienvenido sea. La Junta, desde luego, lo que tiene es probado todo lo que no va a hacer, sino lo que está haciendo y lo que está construyendo, lo que ha entregado, y, en consecuencia, el problema del Gobierno es la falta de credibilidad. Tiene una importantísima falta de credibilidad porque lleva más de 7 años, los anuncios en vivienda han sido múltiples y no quiero cansar con las 150.000 viviendas, con después 200.000, después 85.000. Ha habido numerosísimos anuncios, la disposición de suelo para las autonomías. No hemos visto absolutamente nada nunca. Por lo tanto, si la medida que anuncia de esa desgravación fiscal, que ya existen desgravaciones fiscales y la Junta tiene ya desgravaciones fiscales en materia de vivienda, se hace realidad, pues bienvenido sea. Pero el problema es la falta de credibilidad. Repito, siempre hay anuncios del Gobierno de España que no se cumplen. Este anuncio hace un año que ya se realizó y no lo hemos visto. En mayo de este año la ministra de Vivienda también habló de esta posibilidad. No se ha visto materializada. Ahora llegan elecciones autonómicas en Aragón y en Castilla y León y vuelven con ese compromiso, esa promesa. Si se hace realidad, bienvenida sea. Pero el problema es la falta de credibilidad. Vale.
Muchísimas gracias.